¿Te ha pasado que contratas a un vendedor que pensabas que era ese vendedor que estabas buscando y finalmente no te da resultados? ¿Te has dejado llevar por la imagen que te ofrece, por los argumentos que te da, por las empresas en las que ha trabajado y dices, este es el vendedor que necesitamos y a la hora no funciona? Incluso vendedores que te pueden haber referido como buenos vendedores, que nos te juran y te perjuran que ha dado resultados en otras empresas, lo contratas y no te funciona. ¿Por qué crees que sea? Mira, muchas empresas se confunden pensando que cualquier buen vendedor puede vender en cualquier lugar, cualquier producto para cualquier empresa, y no siempre es así. Efectivamente, existen vendedores que pueden adaptarse a diferentes modelos, procesos, tipos de clientes, sectores, pero son muy pocos. En realidad, el vendedor que está acostumbrado a vender siempre en ruta, se le va a dificultar las ventas ejecutivas y viceversa. El vendedor que está acostumbrado a llamar siempre por teléfono, le va a costar trabajo salir de la oficina. Son seres humanos, se entiende. Por lo tanto, tienes que saber buscar al vendedor correcto. Como siempre digo, el vendedor que realmente necesita tu empresa, no el vendedor que tú tienes aquí, que te has imaginado, que has visualizado. Dices, yo quiero como el vendedor que tiene mi compadre, que tiene otro tipo de empresa, otro tipo de negocio, y sí le funciona. Hoy te quiero hablar de 5 tipos de vendedores diferentes y las características más importantes o rasgos que debe tener cada uno. Como siempre lo he dicho, para poder reclutar y seleccionar vendedores correctamente, tienes que tener muy claro el perfil. Tienes que saber qué tipo de vendedor vas a contratar. Y para saberlo, tienes que tener claro qué va a vender, cómo lo va a vender y a quién se lo va a vender. Esas son 3 preguntas clave. En ese sentido, hay diferencias entre vendedores. Insisto, por ejemplo, un vendedor de call center se requiere de ciertas habilidades de comunicación, de escuchar, tolerancia al rechazo, lo vamos a ver ahorita, pero no es necesario que se mueva, no es necesario incluso que lo vean si es que es exclusivamente por teléfono. Por lo tanto, podemos incluso contratar a personas con problemas psicomotores, con cierta parálisis, personas que en otros ambientes, en otro tipo de ventas, se les dificultaría demasiado o no podrían. Y muchas veces ese tipo de personas, por ejemplo, tienen debilidades en ciertos aspectos de su cuerpo, de sus sentidos, pero otros los tienen muy desarrollados. Por ejemplo, hablan muy bien, escuchan muy bien, tienen mucha tenacidad, tienen mucha fortaleza del yo, por ejemplo. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, quiero hablarte de 3 tipos de rasgos para cada tipo de vendedor. Los primeros son los básicos, los que realmente necesitamos que tengas sí o sí. Los segundo tipo de rasgos son aquellos rasgos que corresponden al tipo de venta que va a realizar y con el tipo de clientes a los que se va a enfrentar. Y el tercer grupo de rasgos pues, tiene que ver pues, eh, con esos rasgos que completarían mucho el perfil, lo harían demasiado completo, ¿sí? Son ahora sí que la cereza del pastel, como decimos en México. Bien, pensemos, por ejemplo, en un vendedor que vende B2B y que vende servicios. Bueno, antes de decirte eso, quiero decirte que los 5 tipos de perfiles que te voy a platicar ahorita deben de tener 4 rasgos básicos sí o sí. Ahí sí no importa si vende para un sector, para otro, por un canal. Tiene que tener estos 4. Y yo les llamo los rasgos básicos, elementales, primordiales. Por ejemplo, el primero es que le guste la venta. Yo no me imagino un vendedor vendiendo cuando no le gusta, aunque en realidad los hay. Así que si no necesariamente tiene un gusto, una pasión como tal, que se puede convertir después en una pasión, te recomiendo que te fijes en el rasgo 2, que tenga interés por vender, que diga, lo voy a probar, no me da miedo, quiero enfrentarme, quiero ganar dinero. Ese es un rasgo muy importante.
Cuando te encuentras con un candidato apático que no te muestra ese segundo rasgo, pues ni lo contrates, ni lo contrates, porque estamos hablando de gente que en el primer caso tiene gusto por la venta y en el segundo quiere intentarlo, sobre todo quiere intentarlo. Incluso hay vendedores que los cambias de sector y dicen lo quiero intentar. Esa parte de la actitud a mí me gusta y lo considero importante. El tercer rasgo tiene que ver con el conocimiento de técnicas de ventas. Y aquí sí puede haber divisiones en niveles. Los vendedores novatos que están empezando y no saben, no conocen de técnicas. Los vendedores AA que ya tienen un rato vendiendo y que conocen técnicas, aunque no son súper depurados en la técnica. Y los AAA que son los soñados. Acuérdate que yo siempre propongo que vean el video que está en el canal que se llama Tipos de Vendedores. Ahí vas a ver lo de los niveles. Aquí lo que quiero ver son los rasgos que se diferencian entre uno y otro. Entonces, pensemos que cualquiera de estos 5 perfiles que te voy a platicar tienen esos 4 rasgos, o 3, ¿no? Ya ves que el uno y el 2 puede ser una combinación. ¿Cuáles son, por ejemplo, los rasgos propios para un vendedor B2B, por ejemplo, de servicios? Pensemos en algunas cosas. Por ejemplo, si es un vendedor que va a interactuar con decisores de cierto nivel, entonces tiene que tener cierta cultura, tiene que ser alguien con cierta preparación, que pueda platicar. No me imagino enviar a alguien que no tiene idea de cómo platicar, de cómo relacionarse. Entonces, primero, que tenga cierta cultura. 2, que tenga habilidades para las relaciones con diferentes tipos de decisores y estilos de persona, especialidades o lo que sea. Porque otros vendedores, a lo mejor un vendedor de canvaseo, de los que tocan puerta a puerta, a lo mejor no tiene ese tipo de habilidades de relación. Es diferente. Aquí cuando se trata de ver a empresas, cuando es B2B y son cierto tipo de decisores, yo recomiendo que tenga habilidad para las relaciones. También es importante que tenga habilidades de comunicación, que sepa preguntar, que sepa hablar, que sepa transmitir, que sepa escuchar, que sepa interpretar la postura de un cuerpo, una mirada y ese tipo de cosas, que también es importante en ese tipo de relaciones. Y un rasgo más que yo agregaría a este perfil B2B sería la empatía. Es importante. Se supone que en cualquier tipo de vendedor es importante la empatía, pero la verdad es que hay unos en donde se requiere un poquito menos. Entonces aquí yo destacaría que fuera empático, que tenga habilidades de relación, habilidades de comunicación y que tenga cierta cultura. Y ya el tercer grupo de rasgos, como digo, el de la cereza en el pastel, es que conozca bien el servicio que vende, que es importante. Ahora, ¿por qué lo pongo como deseable? Porque en muchos de los casos, eso sí, puede haber un vendedor que tenga los 2 primeros grupos de rasgos y que no conozca tu sector o tu servicio y lo puedas capacitar. Desde luego que por ahí anda también suelto un rasgo que tiene que ver con la capacidad de aprender, pero bueno, vamos a dar por hecho que lo tiene. Entonces, ese es el vendedor B2B de servicios. ¿Cuál es la diferencia con, por ejemplo, con un vendedor B2B de ruta? El vendedor B2B de ruta sí debe tener los primeros 4 elementos, pero en el segundo grupo de rasgos yo destacaría, por ejemplo, el conocimiento de los territorios en donde va a trabajar, el que sepa manejar correctamente el transporte que le den, auto, camioneta, moto, lo que sea, pero también, por ejemplo, que tenga un buen estado físico, porque eso es importante. En las ventas de ruta, el trabajo a veces es muy desgastante, sobre todo, por ejemplo, si llevan mercancía a bordo, si tiene que estar cargando productos. Entonces, yo no me imagino a un vendedor que no tenga energía, que es importante cuando lo entrevistemos, cuando lo evaluemos, saber que tiene la energía, que tiene un buen estado físico para hacer un trabajo de ese tipo. Desde luego, como los primeros 4 rasgos que te dije, tiene que tener técnica de venta, tiene que gustarle la venta, tiene que tener interés y tiene que tener una cierta personalidad de acuerdo al sector y el tipo de venta que va a hacer. Acuérdate que los primeros 4 son que le guste la venta, que tenga interés por vender, que tenga técnica de ventas en diferentes niveles según el tipo de candidato y que tenga una personalidad adecuada, básica. Por ejemplo, en el caso de B2B, tiene que ser una persona que esté bien portado, que tenga presencia ejecutiva, que se vea serio, pues que esté bien en todos los aspectos de la imagen y de la personalidad, de acuerdo a lo que va a ser. En el caso de ruta, también hay una cierta personalidad.
tiene que ser una persona agradable, que mantenga la energía, que mantenga la forma de comunicarse, ¿no? Eso también es importante en esta parte de la personalidad. Pero el segundo grupo de rasgos para este vendedor es que conozca el territorio, que sepa manejar muy bien, que tenga buen estado físico y bueno, el último grupo es igual, que conozca el producto que va a vender. Ve cómo se empiezan a volver diferentes los perfiles. En el caso, por ejemplo, de un vendedor demostrador, debe de tener también los primeros cuatro elementos, que le guste la venta, que tenga interés por vender, que tenga técnica, hay técnica necesaria en la venta de mostrador y tenga cierta personalidad. ¿Técnica para qué? Pues para atender a los clientes, para escucharlos, para proponerle. ¿Por qué? Pues el vendedor demostrador deberá de buscar subir el ticket, hacer venta cruzada, vender productos complementarios, alternativos. También deberá tener una buena capacidad de escucha en ese segundo grupo de elementos. Y tú dirías, bueno, es que todos deberían tener gran capacidad de escucha. Sí, sí, claro que sí, pero aquí se destaca mucho porque pues el vendedor que está en mostrador en un punto de venta recibe al cliente. Tiene que saber ponerse a sus órdenes. Otro de los rasgos importantes es que tenga experiencia en atención a clientes, que sea una persona que entienda ese proceso. Saludo, bienvenida, ponerme a las órdenes, ese tipo de cosas. Y ya para redondear el perfil, bueno, pues también que conozca los productos. Por ejemplo, cuando he visto que muchos clientes buscan vendedores de este tipo en mostrador, quieren un especialista del producto. Y eso cuesta trabajo porque es un sector en donde no dominan ese tipo de vendedores. Por ejemplo, el que vende refacciones para auto, pues probablemente no venda otro tipo de productos. Y entonces, si tú quieres contratar a alguien para autos, lo buscas y que sea sí o sí con ese conocimiento. Recomiendo tener paciencia y trabajar en una cartera de candidatos, porque en muchas de las veces es más conveniente crecer al candidato en la empresa. Por ejemplo, lo contratas un tiempo en almacén para que empiece a conocer los productos y luego lo pasas a mostrador, por ejemplo. En el caso, por ejemplo, de un vendedor de call center, es una persona que está siempre en el teléfono. Bueno, ahí hay los primeros cuatro rasgos que te platiqué. Y dentro del segundo grupo hay unos rasgos muy característicos. Por ejemplo, una alta tolerancia al rechazo. En el caso del vendedor demostrador, no es necesaria tanta tolerancia al rechazo, porque finalmente el cliente llega. Pero en el caso de un vendedor de consultor, en que muchas veces se hace llamadas en frío, gente que no conoce, que le cuelga el teléfono, que es grosera, que es cortante. Tiene que tener tolerancia al rechazo. Eso es muy importante en este tipo de vendedores. Tiene que tener también habilidades de comunicación, tanto para escuchar como para hablar. Tiene que tener fluidez, tiene que tener claridad en la forma de hablar. Su voz es importante, su timbre, su energía, para que sea una persona que haga bien ese trabajo. Tiene que tener mucha empatía también, para comprender a la persona que está del otro lado y además tiene que ser tenaz. Aquí sí, este rasgo es importante. Todos los demás tienen que ser tenaz, pero por ejemplo, en el caso del concepto contra una persona demostrador, hay una gran diferencia en esa fortaleza del yo que se requiere para atender vendedores, digo, atender clientes, venderles y lograr buenos resultados. Y desde luego, insisto, el último rasgo del tercer grupo, que conozca el producto. Y finalmente tenemos el quinto tipo de vendedor, que es el del canvaseo. Hay muchas confusiones por el término del canvaseo, pero para mí el canvaseo es el que va puerta a puerta, ¿sí? Que a lo mejor puede vender una promoción, puede vender un producto, un servicio, pero puerta a puerta. Y aparte de esos primeros cuatro rasgos de los que he platicado, en todos los tipos de vendedores que te he dicho, también está, por ejemplo, la tolerancia al rechazo como un rasgo determinante. Determinante porque hay vendedores que intentan hacer canvaseo, pero a la cuarta puerta, a la quinta, ya quieren dejar de hacerlo porque nadie les abre, porque les contestan feo, porque no lo reciben bien. Y entonces el vendedor de canvaseo tiene que tener tolerancia al rechazo fuerte, también tiene que ser muy tenaz, y desde luego también deberá tener un buen estado físico. Imagínate que tiene que caminar bajo el sol, con temperatura, distancias. No podemos enviar a cualquier persona que no tenga un estado físico aceptable. Entonces, como verás, hay diferencias. ¿Qué pasa cuando no tomas en cuenta las diferencias? Bueno, queremos que una persona que ha estado en call center lo mandamos a ventas ejecutivas y no sabe ni cómo manejarse.
él sabe manejarse solamente por teléfono y con la voz y con el oído, pero lo pones frente a frente y se pone nervioso, o al revés. Una persona que ha estado trabajando en ruta o ha estado trabajando en ventas ejecutivas, B2B, face to face, lo mandas a un teléfono en donde su actividad es hacer 50, 70, 80, 100 llamadas en el día, no cualquiera lo puede hacer. Y eso es lo que quiero que tú entiendas, amigo empresario o líder comercial, que entiendas que hay una diferencia. Entonces es importante que tengas bien claro qué tipo de vendedor necesitas antes de buscarlo, porque si no vas a buscar al vendedor equivocado o no vas a encontrar al vendedor que tú tienes visualizado y que no corresponde al perfil, modelo y tipo de vendedor que necesita tu empresa. Espero que te haya servido este análisis que te presenté y las diferencias entre los tipos de vendedores, porque es importante para el éxito. Este 25 de agosto voy a ofrecer un webinar absolutamente gratis sobre cómo reclutar y seleccionar vendedores. Te recomiendo que asistas. Lo único que tienes que hacer es buscar aquí en la descripción del video la liga donde dice quiero registrarme para el webinar del 25 de agosto. No cuesta, lo tienes que hacer ahorita porque el cupo es limitado. Te lo recomiendo, no te lo pierdas. Si quieres tener una buena fuerza de ventas, un equipo que te dé resultados, tienes que aprender a reclutar y seleccionar a tus vendedores. Te espero el 25 de agosto. Te agradezco como siempre. Nos vemos en otro video.